Castro, a quien le damos la cordial bienvenida a este set. Bienvenido. Gracias, Armando. Un gusto para mí siempre estar acá y un saludo para todas las personas que nos sintonizan, tanto adentro del país como afuera del país. Un saludo para todos ustedes. Por supuesto, el gusto sin duda es nuestro. Y bueno, hablemos precisamente de este anuncio que dio hoy el presidente de la República, un anuncio importante, histórico, reivindicativo para la clase trabajadora, y hay que decirlo, una medida que ampara no solo al trabajador, sino también al empleador de este subsidio que va a recibir a través de Bandesal, y por supuesto una iniciativa que, repito, nunca en la historia de nuestro país se había dado, un 20% en incremento del salario mínimo. Y hoy precisamente vimos a la nueva Asamblea Legislativa aprobar esta propuesta del presidente de la República, Nayib Bukele, de incrementar el salario mínimo. De hecho, el diputado presidente Ernesto Castro destacó esta tarde el plan integral del gobierno que incluye subsidio para las micro, pequeñas y medianas empresas, además de paquetes alimenticios. Quiero que vea la nota y vamos a conversar al regresar con el presidente de la Asamblea Legislativa. El incremento al salario mínimo en un 20%, propuesto por el presidente Nayib Bukele, es respaldado por la nueva Asamblea. El diputado presidente Ernesto Castro destacó el abordaje integral de la iniciativa, que será analizada por el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Se está proponiendo también que Bandesal también subsidie a la micro, a la pequeña, a la mediana empresa durante un año para este tipo de aumento y para que ellos no se vean golpeados también. Son cosas que no se veían antes. Los demás diputados coinciden en que el aumento salarial, que rondaría los $60 en el sector comercio y servicios, llevará un verdadero alivio económico ante el encarecimiento de la canasta básica. Ahora vamos a tener un 20% de incremento al salario mínimo en todos los sectores productivos de nuestro país. Eso le va a permitir poder oxigenarse a muchas familias salvadoreñas. Viene prácticamente a rondar los $365 a nuestra gente, ¿verdad? Que hoy por hoy recibe un salario mínimo, que es empleado, y que yo sé de que esto obviamente viene a paliar, ¿verdad? A mitigar muchas necesidades. Las comisiones legislativas dirigidas por Nuevas Ideas reiteraron su compromiso de legislar a favor de incentivar el crecimiento económico y la prosperidad de los hogares salvadoreños. Nosotros tenemos una misión de poder generarle las condiciones adecuadas a todos aquellos trabajadores en todo el territorio nacional, de los diferentes sectores de la vida productiva de nuestro país, para que la economía pueda crecer de abajo hacia arriba, que es lo más importante, y es el impulso que desde la Asamblea Legislativa y desde la Comisión de Economía, la cual yo presido también, estamos trabajando. Los parlamentarios esperan que el Consejo Nacional del Salario Mínimo, integrado por el gobierno, trabajadores y empleadores, apruebe el incremento salarial y que se haga efectivo a partir del 1 de agosto, tal como lo anunció el presidente Nayib Bukele. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Bueno, primero quizás conocer su reacción aquí en este espacio de este anuncio que dio el presidente de la República esta mañana. Pues contentísimo, la verdad. Fue un anuncio a primeras horas, a las 5:30 de la mañana estábamos recibiendo ese agradable noticia de parte del presidente, y pues nosotros como asamblea no tenemos más que sumarnos a lo que presentó él ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Contentos, obviamente vamos a apoyar, ¿verdad? Esto, como lo decía la nota, lo dijimos ahora por la tarde en nuestra postura oficial desde la Asamblea, es que estamos contentos, es el 20% al salario mínimo, el apoyo que se le va a dar también del subsidio a la micro, pequeña y mediana empresa durante un año, es fabuloso, fabulosa esa medida. Incluso va a haber, creo que son 1.2 millones de paquetes alimentarios también que se van a repartir. La Defensoría del Consumidor entiendo que se va a reforzar también para que ellos actúen. Desde esta mañana empezó a trabajar. Exactamente, para que ellos estén, para que no se vayan a dar ningún tipo de abusos con este tipo de especulaciones. Esperamos de que el Consejo Superior del salario mínimo, pues cuando lo reciba, entiendo que mañana van a comenzar a trabajar sobre este tema en esa mesa, y esperamos que en agosto, tal como lo dijo el presidente, pues esto ya sea un
un hecho y que ya el bolsillo de los salvadoreños, sobre todo los salvadoreños más necesitados, llegue al bolsillo de ellos, y eso va a ser una gran ayuda para toda esa población. Yo creo que hay que hacer un poco de historia sobre cómo antes esto funcionaba. Cuando se encontraba la Asociación Nacional de la Empresa Privada liderando estas mesas de negociación con el gobierno, y veíamos incluso... Perdón, hubo una propuesta de 11 centavos. Exacto, sí. De hecho, a eso iba a hablar justamente, de estos bajos incrementos que se registraban y esas negociaciones, sobre todo que no sabíamos si los anteriores gobiernos estaban o a favor del empresario o a favor de los trabajadores, es decir, estaba en esa discrepancia. No, mira, yo creo que eso está bien claro, y el pueblo salvadoreño lo tiene claro, el ciudadano de este país. Los gobiernos, ellos venían a administrarle a sus financistas, pues, o sea, las cosas, ¿verdad? Ellos obviamente eran empleados de los financistas, y ellos lo que venían cada 5 años es a administrarle las cositas, ¿verdad? Eso es lo que ya estaban haciendo. Sí recuerdo, y tú lo decías, te me adelanté un poco, pero porque se me vino también a la mente esa propuesta que dio, claro, que eso, más que risible, Armando, es una ofensa para la gente. O sea, eso fue una ofensa para el ciudadano de este país, para el trabajador de este país, que le vinieran a ofrecer un aumento de 11 centavos al mes. O sea, era una cosa, de verdad, tonta, burda lo que hicieron. Por eso es que están como están, ¿verdad? Y el pueblo salvadoreño tiene claro también todas esas acciones, que esa solo es una de tantas y de muchísimas acciones que han tenido contra la gente, porque eso es lo que han hecho al final, estar contra el pueblo salvadoreño, ¿verdad? Yo recuerdo cuando el actual presidente de la República, Nayib Bukele, era alcalde, él decía que estos incrementos que se negociaban, y lo decía, era pírrico, claro, decía el presidente, alcalde en ese entonces, cuando se hablaba y se dialogaba en esas mesas, que por cierto se tardaban meses. Sí, es que lo que pasa es que acordate que todos ese sistema de diálogo que ellos tenían no era ese diálogo que aparentemente, o el que debería de ser, para discutir, para llegar a buenos acuerdos, para ver qué mejorías le podían dar al país, sino que al final eran una repartición, ¿verdad? Y era recibir indicaciones, repito, de los financistas, y los políticos al final tomaban las decisiones que iban de verdad, las que venían de esos tanques de pensamiento, de esas oficinas en donde se encerraban a hablar de manera privada, y ya les daban la plana hecha, y eso es lo que al final, eso es lo que hacían los políticos anteriormente. Por supuesto. Hablemos también de entre los anuncios que dio también el presidente, hablaba de un subsidio no reembolsable para la micro, pequeña y mediana empresa, para respaldar este incremento del salario mínimo a favor de los trabajadores y por supuesto del pueblo salvadoreño, y incluso decía, no lo vamos a dejar solos, los va a respaldar Bandesal. Bueno, cabe mencionar que pues todavía estamos viviendo momentos difíciles, todavía producto de la pandemia del COVID. No en el país solamente, obviamente lo estamos viviendo aquí, sino que es en el mundo entero. Venimos todavía con secuelas de una pandemia que arrodilló a las economías más grandes del mundo. Entonces, obviamente nos afectó, y como siempre, los más afectados son los más débiles, son los más pequeños. Por eso es que yo aplaudo la decisión del presidente Bukele, la que nos dio esta mañana, en enfocarse también en respaldar y en apoyar, en subsidiar a las micro, a las pequeñas, a las medianas empresas durante un año. Hombre, te lo digo, es que el decirlo, uno dice, pero ¿qué es lo que estaba pasando antes en este país? Pues, o sea, si se está demostrando que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien. O sea, que la plata que se está teniendo, que la plata que se recibe acá en el país, está quedando en el país, está para distribuirse en la gente, en las diferentes áreas, pues, en los hospitales, en la medicina, en las vacunas, en todas las acciones que se están tomando, en las cajas alimentarias, en la facilidad de poder tener financiamiento a los que antes les negaban el financiamiento.
financiamiento. O sea, son cosas que están sucediendo en este país que antes no sucedían. Entonces, obviamente, por eso es que la gente está contenta. La mayoría de este país está contento. El empresario está contento porque se les está apoyando en todo lo que se necesita y con una visión clara de lo que es el empresario. Porque para nosotros, para el Ejecutivo, para nosotros como Asamblea, empresario inicia desde ahí. Incluso aún aquel que trabaja en el sector informal, que sale a trabajar todos los días, pues al final ellos son empresarios. El microempresario, el pequeño empresario, el mediano empresario, el grande empresario. Pero ya no solo son esos sectores de élite a los que se estaban atendiendo antes, sino que también la economía, cuando viene de abajo para arriba, es cuando podemos hablar de una economía sana. Y eso es lo que está sucediendo en el país. Claro, hoy hubo una conferencia de prensa de algunos funcionarios. Estaba la ministra de Economía, el titular de Bandesal, estaba el ministro de Hacienda y estaba también el secretario de Comercio y hablaban y explicaban cómo va a funcionar este incremento al salario mínimo histórico del 20%. Y decían, este aumento debió implementarse en 2020, pero debido a la pandemia por COVID-19, no se pudo hacer gestiones por eso. Es decir, era algo que ya se venía planificado desde el inicio de este gobierno. Sí, de hecho, desde junio del 2019, el presidente Bukele, yo era parte del gobierno, en ese entonces el presidente Bukele, una de las líneas que él gira fue trabajar para el aumento al salario mínimo. Como tú lo dijiste, pues ya prácticamente en enero del 2020 ya las cosas se veían que algo venía, claro. Y el presidente de hecho tuvo ese don o esa habilidad de ver las cosas un paso antes, ¿verdad? de que sucedieran, y se comenzaron a tomar medidas y pues ya todos sabemos la historia. Al final el mundo completo y nuestro país se vio enfocado prácticamente en esa agenda que todavía hoy por hoy seguimos combatiendo. Claro. Ahora decían también en conferencia que esta propuesta, y ya lo decía usted, iba a ser revisada por el Consejo Nacional del Salario Mínimo, pero decía el ministro de Hacienda que cuando esto sea revisado iban a ir a la Asamblea Legislativa a presentar una iniciativa de ley para subsidiar a las más de 15,000 MIPYMES. Sí, nosotros eso estamos esperando y con gusto. Nosotros fuimos elegidos el 28 de febrero por el pueblo salvadoreño, sobre todo de la manera en la que fuimos elegidos, que somos una bancada mayoritaria, históricamente mayoritaria en este país, es para eso, para dar gobernabilidad. Para eso es que nos eligieron a nosotros. Y ahora, cuando hay dos órganos del Estado que pensamos igual, que tenemos la misma visión, al final el beneficiado va a ser el pueblo salvadoreño, el país completo es el que va a recibir los beneficios. Y eso se ha visto ahora estamos cumpliendo 2 meses nosotros de trabajo en la Asamblea, y en 2 meses hemos hecho lo que en esa Asamblea no se había hecho nunca, creo yo. De hecho, estamos limpiando la Asamblea. Estamos saneando los presupuestos de esa asamblea, estamos exponiéndole también al pueblo salvadoreño las cosas que ahí han estado pasando, los abusos que ahí han estado pasando, porque de verdad se sorprende uno, raya con lo ridículo lo que han hecho ahí, lo agarraron como su finca. Ahora nosotros estamos trabajando en eso, en lo que tú decís, en esperar esas iniciativas que está saliendo del Ejecutivo para ser recibidas y al final devolverlas al pueblo salvadoreño, porque son iniciativas que no van para nosotros los diputados, que no va para ningún funcionario del gobierno, sino que va para el pueblo salvadoreño, y eso a nosotros nos tiene contento y trabajando. Y me imagino que la gente también percibe esta confianza con la nueva Asamblea Legislativa, dado que en gobiernos anteriores o administraciones legislativas anteriores llegaban este tipo de propuestas y simplemente no pasaban de ahí, no pasaban de discursos, de conferencias, o no pasaban de algún par de señalamientos entre ya sea AREN y el FMLN, recuerdo yo. Ahora el pueblo salvadoreño está confiado que este tipo de propuestas, a la hora de llegar a la Asamblea Legislativa, van a pasar. Con seguridad, y te garantizo de que van a pasar. Nosotros las vamos a revisar, pero de que van a pasar, porque nosotros no podemos detener la voluntad del pueblo salvadoreño. Para eso estamos ahí. ¿Qué es lo que sucedía antes con este tipo de propuestas?
te voy a poner un escenario que esta coyuntura que estamos viviendo y esto que estuviera pasando, que el Ejecutivo le estuviera mandando estas iniciativas a unas fracciones Arena y el FMLN, es sentarse a dialogar. En realidad esos diálogos es una repartición de pasteles, que es lo que siempre han hecho, y ahorita ellos estuvieran discutiendo, no sé cuántas semanas hubiesen pasado discutiendo, de que el subsidio que se le iba a dar a estas empresas, que eran las empresas de la familia de alguien, las empresas de los amigos de alguien, y el otro lado igual. Y entonces yo pongo estas empresas que yo tengo interés particular, y el otro pone sus empresas que tienen interés particular. Y esa es la discusión. ¿Quién ganaba en esas? ¿Cuántas tenías vos y cuántas tenía yo? Y ahí se metían todos los partidos políticos. Claro, las dos fuerzas mayoritarias eran las que se llevaban la mayor tajada del pastel. Ahora no. Ahora lo que está sucediendo es que simple y sencillamente, creo que lo explicaba el presidente Van de Sal anterior a esta entrevista, que decía, mira, es sencillo, los trámites son sencillos y puede llegar quien sea. Si estás hablando de 15,000, yo pensaba de que era un poco más. Yo tenía un dato que eran 17,000 empresas las que se iban a beneficiar, pero ¿sabes qué? Con 15,000 empresas. 15,000 es un montón de MIPYMES que se están beneficiando con eso. Entonces, y ahí no estás hablando de 3,000, de 2,000, no, 15,000. ¿Y cuáles son esas? Las que están registradas en el Seguro Social. Entonces, ¿cómo nos estamos repartiendo ahí? Ahí no hay repartición. Ahí es simple y sencillamente para todos. Son políticas para todos, para las mayorías, sin andar con divisiones o clases. Ahí en esas MIPYMES seguramente hay personas que piensan de una manera, de otra manera, con alguna ideología. Seguramente votaron por aquel o por aquel, pero no importa. Al final esa es la gobernabilidad. Ahorita es de llevar medidas para todos los salvadoreños por igual. O sea, no estar pensando como lo vinieron pensando ellos, siempre en ideologías, en banderitas, en canciones, en cuáles son mis beneficios para las próximas elecciones. Eso, si es que el trabajo para las próximas elecciones, los resultados que se pueden dar en las próximas elecciones van a ser producto del trabajo que estás haciendo ahorita. Para los que quieran seguir con esto, pues. O sea, es lo que se hace ahorita. Y el pueblo salvadoreño está claro en eso, Armando. Y esa es la visión y en ese camino es el que nosotros nos vamos a mantener siempre. Interesante lo que usted dice, el beneficio se enmarca en todos. Completamente. O sea, aquí caben todos. Porque son medidas para todos, no son medidas para los míos o para los tuyos, los dejamos atrás. No, para todos. Y se acabó. Se hablaba también, el presidente lo anunciaba ahora, que obviamente para paliar también esta situación, se habla de un nuevo paquete de programas de emergencia sanitaria, mejor conocido como PES, que obviamente el pueblo salvadoreño lo ha recibido en algunas ocasiones o en varias ocasiones, y sin duda viene a amortiguar también ese tipo de iniciativas. Por supuesto, mira, son por dos razones, ¿verdad? Primero, entiendo que es 1.2 millones de paquetes alimentarios los que se va a repartir. Primero es porque dando el alimento circulando en las familias de los salvadoreños, pues la demanda no hace que los precios suban, que la canasta básica obligadamente tenga que subir. Nosotros vivimos en un libre mercado. Eso es el número uno. Y número dos, pues obviamente ayuda también a las personas que no sean beneficiadas con este incremento del 20% para tener una cajita, un paquete alimentario que les ayuda. Bueno, estamos viendo imágenes, la verdad es que no es una bolsita lo que se les lleva, o sea, es algo que de verdad tiene una importancia muy grande para la familia salvadoreña. Claro, y es una iniciativa también que, tal como lo vemos en las imágenes, no solo está trabajando una institución, sino se trabaja de forma articulada, se llega este programa hasta el último rincón de nuestro país. Están involucrados el Ministerio de Obras Públicas, la Fuerza Armada, la Policía, está trabajando todo el gobierno de forma articulada para poder llevar el alimento a las familias. Es correcto, y eso es lo que está, por eso es que, mira, por eso es que en este país, y eso es lo que a veces le duele a la población. A nosotros nos dicen, pero miren, es que ustedes a todo lo que el presidente dice, ustedes dicen que sí. Por supuesto,
Si es que para eso estamos nosotros estamos para dar gobernabilidad. Es que las iniciativas del presidente son iniciativas que van para el pueblo salvadoreño. ¿Y qué quieren que digamos? Que no, como lo decían antes. No, si es que no es una cuestión de que quién gana y esas discusiones que tenían entre políticos, que al final el pueblo salvadoreño es el que estaba pagando las facturas. Si es que por eso es que la gente quiere a este presidente, por eso es que la gente está confiando en este gobierno, por eso es que la gente está confiando en esta nueva Asamblea Legislativa. ¿Y qué quieren que hagamos? Pues? O sea, que hagamos lo mismo que ellos estaban haciendo. Si nosotros hacemos lo mismo que ellos estaban haciendo, vamos a tener los mismos resultados que ellos tuvieron. Nosotros venimos a cambiar las cosas, a demostrar que las cosas se pueden hacer bien y sobre la mesa, a demostrar que las medidas se pueden tomar para todos, a demostrar de que nosotros estamos haciendo las cosas que nos faculta la ley, que nos faculta la Constitución, y no nosotros tenemos la facultad que la misma Constitución nos da, pues, ¿y por qué no lo vamos a hacer? ¿Y por qué no vamos a tomar esas facultades que nosotros tenemos? Y sobre todo, si son para beneficiar a las mayorías en este país. Por supuesto que la vamos a hacer. Si eso lo dijimos en campaña, si por eso fue que la gente votó con nosotros. Si es que esto no es algo que estamos sacando de un sombrero ahorita o de la manga de la camisa. Si nosotros en la campaña lo dijimos, nosotros queremos llegar ahí para darle gobernabilidad, para tener la misma visión que tiene nuestro presidente, para tener la misma visión que tiene este gobierno. Y al final, eso es lo que estamos haciendo en estos 2 meses, eso es lo que estamos haciendo. Y todo lo que nos haga falta todavía, de los 3 años que nosotros tenemos como funcionarios en esa asamblea, esa es la manera en la que vamos a trabajar. Y la gente obviamente también lo está percibiendo en las calles, ese acompañamiento, ese abrazo por parte del gobierno para poder desarrollarse y, por supuesto, convertir El Salvador en un país diferente, un país que ha venido avanzando en los últimos 2 años, lo que estuvo estancado en 30, 40 años. Es que ¿sabes qué es lo que pasa y lo bonito que está sucediendo? Es que la gente ya volvió a creer, ya volvió a tomar confianza de que se puede, de que podemos hacer algo, que estamos comenzando, no sé, si vivimos en Suiza, por supuesto que no, a nuestro país le hace falta un montón por recorrer, pero ya comenzamos, y eso es lo importante, que ya comenzamos ese camino. Ahorita lo que toca es no detenernos, seguir todos juntos en esta visión, y eso es lo bonito lo que está sucediendo, eso es lo mágico que está sucediendo en este país, que la gente volvió a creer, volvió a tener confianza en los políticos, volvió a tener confianza que las cosas se pueden hacer bien sobre la mesa, que las cosas van a regresar a ellos, que los impuestos, que los fondos van a regresar a ellos. Y eso es lo que se está demostrando, con hechos. Eso es lo que se está demostrando. Por eso es que nos hemos ganado la confianza de la gente. Y hemos sido parte, como también lo dijimos en campaña, nosotros ahora en la nueva Asamblea Legislativa somos parte de ese proyecto que inició en el 2019. Le venimos a sumar a ese proyecto. Y repito una vez más, y el gran beneficiado al final es la población, sobre todo siempre las mayorías que estuvieron siempre ignoradas en este país por las administraciones anteriores. Por supuesto, no me quiero despedir sin antes consultarle también, hoy vimos, y la gente también pide justicia obviamente por todos los casos de corrupción que se han involucrado obviamente los gobiernos anteriores, y las anteriores administraciones también. De hecho, veíamos un grupo de diputados de la Comisión Especial que investiga todo el tema de las ONGs y los veíamos llegando a la Fiscalía General de la República para dar un aviso precisamente a la Fiscalía para que investigue sobre todo lo que se fue a decir con estos ex representantes, ex trabajadores de la Asamblea Legislativa, ex técnicos, quienes básicamente han llegado a confesar. Uno de los compromisos más grandes que nosotros hicimos antes de convertirnos en diputados, antes de ganarnos la confianza en el pueblo salvadoreño, en las urnas, en ese proceso democrático que fue el 28 de febrero, fue llegar a ordenar las cosas y fue uno de los compromisos también personales que yo hice. Llegar a ordenar y a combatir todos esos abusos que estaban. Y uno de esos tantos abusos, porque no es el único, uno de esos tantos abusos que se han dado en esa asamblea durante años, es esas ONGs de fachadas que ellos tenían. A ver, ¿cómo funcionaba esto? Ellos pedían presupuestos que iban incluidos en el presupuesto general de la nación. Estos presupuestos cuando llegaban a la asamblea, ellos llegaban disfrazados. Cuando estaban ahí, Arena y el FMLN siempre
tenía el control de la Comisión de Hacienda. Y cuando estaban en esas comisiones, ellos llevaban ONGs, muchas ONGs, y ahí se repartían el pastel, siempre. Estamos hablando de casi 280 millones de dólares que se han robado. O sea, que se robaron de una manera descarada. Entonces nosotros, como diputados en la Asamblea, tenemos la facultad constitucional también. Y las leyes nos dan esa facultad de crear una comisión especial. ¿Por qué es una comisión especial? Porque, valga la redundancia, tiene facultades especiales. Cuando la comisión cita a una persona, se le juramenta y él por ley está obligado a decir la verdad. Y eso es lo que ha sucedido y ese es el aviso que ha sucedido. Estamos presumiendo de que la persona que llegó, una persona de apellido Solano, que fue jefe de técnicos, que dijo ahí, él lo dijo, que era asesor de la ASI, pero en realidad que él trabajaba directamente para el señor Javier Simán. Lo dijo ahí, prácticamente que era ese era su trabajo. Pues aparentemente llegó a mentir. Y ese es el aviso que se ha llevado a la Fiscalía. ¿Qué espera y será la Fiscalía? Bueno, que actúe. O sea, nosotros hasta allá no nos podemos meter. Claro. Obviamente nosotros llegamos hasta dar el aviso, porque eso es lo que faculta a la comisión, y será la Fiscalía que de manera independiente pues tome las decisiones, ellos sabrán qué hacer. ¿Qué espero de la Fiscalía? Que actúe con justicia. Eso es lo que yo espero. Que actúe sin miedo, no importa quién sea, que actúe sin miedo y sobre todo que actúe, porque eso es lo que necesita. O sea, este país ya no está para que estemos jugando ni para que estemos maquillando las cosas. Nosotros estamos en serio. Y si hay ciertos sectores o ciertas personas que no nos están tomando en serio, pues lo sentimos mucho, pero les vamos a hacer sentir de que esto es serio. Con esa comisión no van a llegar a jugar, porque nosotros vamos a llegar a las últimas consecuencias, sea quien sea. Y cuando yo digo sea quien sea, es sea quien sea. Y eso lo vamos a demostrar. Por supuesto. Se nos acaba el tiempo. Presidente, muchísimas gracias. De verdad, siempre es bueno poder conversar con usted y, por supuesto, que le cuente a la audiencia cómo se está trabajando desde la Asamblea Legislativa. No, gracias a ti, Armando, y gracias a todo el equipo que siempre te acompaña. Gracias a todos los amigos, a los ciudadanos que nos han sintonizado, pues acá o en otra plataforma. Y como siempre digo, a todos los salvadoreños que estamos acá o que están acá y a todos los que sintonizan este programa también afuera del país, un saludo y un placer estar aquí, haber estado aquí. Gracias a nuestra querida diáspora que siempre está pendiente de este programa. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos y escuchamos mañana cuando sea 2 de julio del 2021. Cuídese.